Esta mañana damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están aquí presentes, a los que nos visitan por primera ocasión, a los que nos están visitando en las semanas recientes y hoy vuelven a estar con nosotros. Quiero también aprovechar para saludar a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales de la iglesia, en Facebook y en YouTube. El Señor los bendiga. Deseamos que pronto puedan estar con nosotros en este espacio. Nosotros estamos ubicados, este lugar de reunión, en Avenida Monterrey número 531, Avenida Monterrey número 531, entre Sexta y Séptima Avenida, en el fraccionamiento Rincón de la Sierra. Los domingos a las 11 de la mañana aquí estamos, aquí les esperamos. Y bueno, pues hermanos, esta mañana vamos a iniciar una nueva serie y espero yo, ¿verdad?, que se ganchen con la serie, que quieran para escuchar cada uno de los mensajes que voy a estar compartiendo con ustedes. Esta serie, hermanos, que inicio hoy, la compartí ya hace un buen tiempo aquí en la iglesia. La verdad es que honestamente, hermanos, pensaba compartir otra serie, pero estuve luchando en mi mente, en mi corazón, hermanos, al respecto. Y de alguna manera el Señor me guió no solamente a modificar, no solamente para esta ocasión, sino para el resto del año, modificar un poquito lo que yo había programado, al menos en una medida. Y hoy vamos a iniciar una serie, con Jesús es mejor. Con Jesús es mejor. Y yo quiero invitarles a que estén atentos, y para ello quiero invitarles a que en estas semanas estén leyendo la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, porque de ahí estaremos recibiendo, ¿verdad?, la enseñanza, la reflexión a través de esta epístola. Y quiero invitarles pues a que estén presentes cada domingo para recibir la palabra, para recibir el alimento espiritual, la enseñanza bíblica, y que traigan invitados, hermanos. Este libro de Hebreos aparentemente es complicado, aparentemente es difícil, pero vamos a reflexionar de forma sencilla, profunda, práctica, de tal manera que podamos todos alimentarnos y crecer espiritualmente. Quiero, antes de iniciar a entrar al mensaje, también agradecer a Dios, hermanos, cada uno de los ministerios que hay aquí en la iglesia que están sirviendo con fe, con amor, con gratitud, con generosidad, de buena voluntad. Gracias a todos los que hacen posible esta reunión, los que vinieron a hacer ayer el aseo, los que prepararon un café esta mañana, los que prepararon el material y la clase para dar a los niños esta mañana, que recogieron la ofrenda, los que sirvieron la comunión, los que prepararon la comunión, los que preparan las imágenes, los que transmiten, los que preparan y nos sirven en el audio, en la proyección. Gracias a todos por su servicio. No quería dejar pasar este domingo en recordar que su servicio para la gloria de Dios es bendición a todos los demás. Así es que, ¿estamos de acuerdo en ello, hermanos? Les damos un aplauso en gratitud a todos los que nos colaboran, ¿verdad?, dando la bienvenida, cuidando de los que van llegando, recibirlos con una sonrisa, estar al pendiente de los autos, en fin. Gracias a todos los que de alguna manera colaboran para que esta reunión sea posible. Bueno, pues hermanos, vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Prepárese, nos vamos a llevar un buen de minutos. Ahora no voy a decir que voy a ser breve, hoy creo que nos vamos a llevar un buen de minutos, pero a eso venimos, hermanos, a estar alimentándonos de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Padre, porque usted nos ama. Señor, usted es el Dios de gracia, de misericordia, de paciencia, Señor, de santidad, de perfección, Señor. Y Padre, nos mira y nos bendice, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su palabra, Señor, y gracias por su Espíritu Santo, Señor, que vive en nosotros. Hoy, Padre, particularmente le pedimos en este momento que su Santo Espíritu me ayude a mí, Padre, para exponer de manera adecuada, correcta, su palabra, y que bendiga a cada uno de los oyentes para que reciban con mansedumbre, Señor, su palabra. A usted la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues también quiero, antes, porque luego se me pasa,
así como cuando Lalo regresó al templo, ¿verdad? Después de una crisis de salud nos gozamos. Aquí está Arturo también, hermanos, gracias a Dios, gloria a Dios, hermanos, porque está mucho mejor, ya está con nosotros de nuevo, bendito sea el Señor. Muy bien, libro, la epístola, la carta a los hebreos. Quiero mencionar algunas cosas a manera de comentario general sobre esta epístola. No se conoce al escritor, no se sabe con ciencia cierta quién fue el escritor. El autor sí, ese es Dios, ¿sí? El autor de la epístola es Dios, es palabra inspirada. La iglesia reconoció desde un principio en esta carta, en esta epístola, un libro inspirado, porque una de las cosas que tiene es que no contradice las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? No contradice la fe monoteísta del pueblo hebreo, no contradice las enseñanzas de Jesús, contiene datos verificables, en fin, tiene una serie de características que históricamente la iglesia aceptó esta carta, que si bien no se sabe con certeza quién fue el escritor, sí se reconoce al autor de la carta como al Espíritu de Dios. Ha sido de bendición quien la lee, es construido, levantado en su fe. Así es que esta es una carta que tiene esta característica. La segunda característica, hermanos, bueno, antes de ver la segunda característica, algunos consideran que el escritor de la carta haya sido Pablo, pero hay otros que consideran que fue Pedro. Sin embargo, algunos más consideran que haya sido Apolos o incluso el médico Lucas, porque se hacen estudios de las frases, de la estructura, qué tanto se parece al Evangelio de Lucas, por ejemplo, o al libro de los Hechos, para ver si realmente pudo haber sido Lucas, o Apolos por su elocuencia, o Pablo por su conocimiento, siendo un rabí judío. La carta a los hebreos tiene muchos detalles sobre la religión judía. Entonces, los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero son los nombres que se barajan o que se mencionan como escritores de la carta a los hebreos. La segunda característica, hermanos, es que no se conoce con certeza tampoco los destinatarios originales de la carta, ¿sí? Como por ejemplo la carta de Filipenses se sabe que fue a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, la carta de Colosas a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosenses, a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, la carta de Romanos a la iglesia de Roma, pero la carta a los hebreos no se puede saber con certeza quién fueron los receptores originales de la carta. Lo que sí se sabe sobre ellos es que evidentemente era una comunidad, una iglesia que conocía bastante bien la Torá, que conocía bastante bien las fiestas, los ritos, las tradiciones, las ceremonias, el sacerdocio, que dominaba bajo la fe de Moisés, ¿verdad? Bajo la religión judía. Entonces, algo más que quiero decir con respecto a la carta a los hebreos, hermanos, es que es una carta muy rica, muy generosa, con muchos detalles, ¿sí? Con muchos detalles, y que nos invita a leerla con consideración, con reflexión, con paciencia. Entonces, dicho esto, hoy vamos a entrar a esta serie, Con Jesús es mejor. Y el título del mensaje de hoy, Con Jesús hay una mejor religión. Con Jesús hay una mejor religión. Mediante la religión, hermanos, todo hombre busca acercarse a Dios y a seres espirituales, ¿verdad? A acercarse a los hombres consagrados y dedicados a oficiar, a ministrar dichas religiones. ¿Sí? Esto es la religión del hombre, el hombre buscando a Dios. Cuando el hombre se aleja de lo espiritual, se aleja de Dios, cuando le da rienda suelta a sus pasiones, a sus intereses temporales, carnales, y pues no encuentra paz, no encuentra bienestar espiritual, hay desasosiego en el alma, hay agotamiento emocional, y entonces empiezan a surgir dudas, a surgir inquietudes,
en el corazón, en la mente de las personas, y muchas veces comienzan a buscar lo espiritual, se acercan a la religión organizada, a las religiones, y es común que no solamente se acercan a la religión organizada, sino comienzan a dar a los seres espirituales en los cuales empiezan a llamar su atención, les empiezan a dar un lugar incorrecto en sus vidas, incluso no solamente a los seres espirituales que invocan o de los cuales escuchan, sino a los oficiantes de dichas religiones, otorgarles poderes o autoridad o influencia sobre sus vidas, incluso a poner la fe en ellos mismos. Esto es muy común, más común de lo que nos imaginamos. Y quiero decirlo con mucha claridad: no importa el nivel de preparación académica que las personas tengan. Hay personas con niveles muy altos de estudio, pero cuando el corazón, las emociones, lo espiritual, hay una inquietud, una revolución, no viene encauzada. Puede haber personas con un alto nivel académico, un alto nivel intelectual, que caen en las garras de religiones falsas. Había un científico, está documentado en el libro de Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, de un científico reconocido en la NASA, que tuvo inquietudes espirituales y había escuchado él a la distancia acerca de un gurú hindú, un líder espiritual. Y este hombre quiso conocerlo. Estamos hablando de un científico de un altísimo nivel académico. Y entonces fue a la India para conocer y escuchar a este gurú. ¿Y sabe qué sucedió? No volvió a su casa, dejó a su esposa, dejó a sus hijos, dejó su trabajo, dejó todo en pos de este gurú hindú. Con esto le quiero decir que no, reafirmar o ponerle ejemplo, que no tiene que ver con los niveles académicos, morales, es cuando hay esa inquietud espiritual y que no es bien enfocada. ¿Y por qué hay inquietud espiritual en los seres humanos? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. San Agustín decía que en el corazón del hombre hay un hueco, un espacio que solo es llenado cuando conoce a Jesús. Y Jesús embona perfectamente en la necesidad espiritual del hombre. Así es que la Biblia nos enseña, y vamos a ir a través de las Escrituras, que con Jesús hay una mejor religión, un mejor conectar con Dios. ¿Qué significa religión? Religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Lo que se rompió en el Edén, en Cristo se vuelve a unir. Por quien es Él, Jesús, y por lo que ha hecho por nosotros, es que hay una mejor religión, una mejor unión, una mejor conexión, un mejor volver al Padre creador y sustentador de nuestras vidas. Así es que esta mañana, a través de las Escrituras, vamos a ver este mensaje y vamos a ir viendo cómo la Biblia misma se revela, Dios se revela a través de la Escritura y cómo brota del texto, hermanos, ese alimento, esa reflexión espiritual que va a bendecir, construir un poco más nuestra fe. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Si alguien trae un analgésico, algún que no sea tan fuerte, ¿verdad? Si me regalan una ketorolaco, ese está muy fuerte, ¿verdad? Sí traigo un poquito el dolor de la cintura y apenas voy empezando, y creo que si alguien trae. Perdón, discúlpenme. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con Jesús hay una mejor religión, en primer lugar, hermanos, porque Jesús es mejor que los profetas. Dice el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo Cristo Jesús. Y precisamente, ¿por qué Jesús es mejor que los profetas? Los profetas eran hombres de carne y hueso. No solamente eso, sino que eran hombres mortales, con defectos y virtudes como nosotros, hombres pecadores. Al fin de cuentas eran hombres pecadores que amaban a Dios y que Dios los había dotado de dones y talentos espirituales para dar su mensaje a su pueblo. Pero en el caso de Jesús, verdadero hombre, pero verdadero Dios, es el Hijo de Dios. Y yo quiero invitarles a que veamos el texto. Dice: en estos postreros tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso Jesús es superior a los profetas, porque Él es Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que veamos, vamos a usar mucho la Escritura. Mateo capítulo 3, versículo 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía, cuando fue el bautismo de Jesús, ¿qué dice la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, hermanos. Quiero invitarles a que vayan a la Escritura, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice la Escritura así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús es mucho mejor que los profetas porque es el Hijo de Dios, ¿sí?, que ha sido enviado al mundo. Pero no solamente es el Hijo. La Escritura nos dice en el texto, no se despegue de Hebreos capítulo 1. No se despegue de Hebreos, se pare, ponga su listón, su separador, porque vamos a ir avanzando a través de Hebreos. En el versículo mismo, en el versículo 2 que estamos leyendo, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y note usted: y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es mucho mejor que los profetas, porque no solamente es Hijo, es el Creador, hermanos, del universo, el Creador de los cielos y la tierra, el Creador de nuestras vidas. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas, hablando del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, la Biblia nos dice que Jesús es el creador del universo, el creador de los cielos y la tierra, el creador de nuestras vidas, el sustentador de nuestras vidas. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso con Jesús hay mejor religión, porque Él es superior, Él es mejor que cualquier profeta, porque Jesús es el Hijo, porque Jesús es el Creador. Porque finalmente, volviendo a Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos revela la Escritura aquí que Jesús es Dios mismo, hermanos. Dice la Escritura, hablando de Jesús, hablando del Hijo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es la imagen misma de la sustancia de todo lo que es Dios, hermanos. Él es Dios, hermanos. En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1, algunos se lo saben de memoria, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermanos, Jesús es mejor que todos los profetas porque es Dios con nosotros. Su nombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Colosenses, hermanos, capítulo 2, verso 9, me gusta mucho este pasaje. Colosenses capítulo 2, verso 9, hablando otra vez de Jesús, dice la Escritura: porque en Él, en Cristo Jesús, es de quien está hablando el texto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está en Jesús, hermanos. Por eso es mucho mejor que cualquier profeta. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Quién es el más grande profeta antes del nuevo pacto? La Biblia dice quién es el más grande de todos los profetas. Juan el Bautista, un gran profeta. Jesús dijo de él: el más grande entre todos los profetas. Pero cuando uno piensa en Elías, hermanos, a su voz, ¿verdad?, cayó, a su oración cayó fuego del cielo, hermanos. Y Elías fue ascendido a los cielos en carro de fuego, hermanos. Cuando uno piensa en Moisés, uno piensa nada más a veces como estadista, como líder, como quien Dios usó para traer la ley. Pero Moisés era un profeta de Dios. Entonces te pones a pensar en esos grandes hombres de Dios. Isaías, que tiene el libro más grande del Antiguo Testamento, y quien estuvo ante el trono de Dios en esa éxtasis espiritual, en esa momento de conexión con Dios, que estuvo ante el trono de Dios, Isaías. Y dices: wow, o sea, cómo Dios los usaba y cómo Dios les revelaba cosas y cómo ellos hablaban con aquella autoridad de la inspiración de Dios. Pero eran hombres pecadores, imperfectos. Pero Jesús es más grande que todos los profetas porque es hijo de Dios, es creador y es Dios mismo. Me gusta cómo lo dice Primera de Juan 5:20. Dice la Escritura: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Con Jesús hay una mejor religión porque Jesús es superior, es mejor que cualquiera de todos los profetas. Ahora, hermanos, podemos saber que Jesús es mejor que cualquier religión: la religión hebrea, la religión islámica, la religión budista, sintoísta, cualquier tipo de religión, hermanos. Jesús es superior porque es mejor que cualquier profeta. Pero no solamente es mejor que cualquier profeta, es mejor que los ángeles. Es mejor Jesús que los ángeles. Y continuamos en Hebreos, hermanos, capítulo 1, del verso 4 al 14. Yo les dije que tuvieran mucha paciencia, vamos a llevarnos un poco de tiempo. Dice el texto, hablando de Jesús: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi destra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
El escritor de Hebreos, hermanos, está citando el Antiguo Testamento para enseñar a los lectores de su epístola que Jesús no solamente es superior a los profetas, no solamente es mejor que los profetas, es mejor que los ángeles. Y esto es interesante en el contexto de la cultura hebrea, hermanos. Los religiosos de su tiempo, descendientes de la rama hebrea, los judíos, hermanos, tenían en alta estima a estas criaturas celestiales, los ángeles, porque por ellos, a través de ellos, llegó la ley. Mire, vamos a ir a Gálatas. Sabemos que conocemos como la ley de Moisés, pero Dios utilizó ángeles para que la ley llegase al pueblo de Dios, a Moisés y a su pueblo. Dice Gálatas, abra por favor la Biblia en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 19. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hechos capítulo 7. Vamos al libro de los Hechos, sin despegarnos de Hebreos, hermanos, estemos atentos a Hebreos. Estamos desarrollando este tema a través de la epístola a los Hebreos, pero estoy citando otros pasajes para corroborar las reflexiones que estoy haciendo. Hechos capítulo 7, versículo 53. Es interesante porque aquí hay toda una disertación de Esteban, diácono de la iglesia. Dice la Biblia: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Los judíos tenían alta estima, hermanos, a los ángeles de Dios. En Deuteronomio capítulo 33, Deuteronomio capítulo 33. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Dice: dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Hermanos, los judíos pues tenían en alta estima a estos seres celestiales. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? ¿Qué aparecieron a los pastores? Una multitud de ángeles que glorificaron a Dios. Hermanos, y podemos citar más y más casos aún en el Nuevo Testamento, hermanos, de la intervención con María, ¿sí? Con Zacarías, con tantos y tantos personajes, con Felipe. Había un respeto, una alta estima, una apreciación especial por los ángeles de Dios. Y ya esto a veces se ha llevado a un extremo en que se desarrolla la angelolatría, ¿verdad? Recuerdo un hogar en el cual yo visitaba y tenían ángeles por toda la sala comedor, ángeles de no sé qué, ángel del otro, ángel de aquello. Bueno, algunos ángeles sabemos sus nombres incluso por la escritura: el ángel Gabriel, el arcángel Miguel. Algunos teólogos y dentro del catolicismo, por ejemplo, el ángel Rafael, ¿verdad? Que no está en la Biblia ese nombre, pero bueno, algunos deducen que ese sería el nombre de un ángel. En fin, llega un punto en que a veces las personas llegan a tener fe y depositar toda su confianza, aún su vida misma, en los ángeles, que son seres poderosos, pero no son todopoderosos. Son poderosos, hermanos. ¿Qué pasó con el apóstol Juan cuando vio un ángel? Se postró y el ángel dijo: no lo hagas, no me adores, yo soy consiervo tuyo. Sí, los ángeles son seres potentes, hermanos, poderosos, son seres de luz, son seres realmente impresionantes, hermanos, pero no son como Jesús. Jesús es mejor que los ángeles. Esto es algo tremendo, hermanos. Les he contado yo más de una ocasión aquí, no sé si solamente en el púlpito o no lo he hecho en el púlpito, pero recuerdo que en una ocasión estábamos viendo este canal religioso, Enlace, iba a decir canal cristiano, pero no le doy tanto crédito, este canal religioso,
Y está un predicador muy famoso en un auditorio predicando. Y decía el predicador: hay ángeles aquí, cientos de ángeles, hay millares de ángeles, huele a ángel. Yo dije: ¿a qué huelen los ángeles? No sé, pero bueno, él decía: huele a ángel, hay ángeles, gloria, gloria, gloria. Y mi esposa así la tenía a un lado y me dice: con un ángel que viera se le caían los calzones. Con uno, no cientos ni millares. Porque son seres poderosos, hermanos, potentes, ¿sí? Que pueden, hermanos, ¿sí?, venir desde las esferas altas de las glorias celestiales e intervenir en la vida temporal de la humanidad. Son seres gloriosos, hermanos, poderosos. Pero Jesús es mejor que los ángeles. Vamos a la Biblia. Fíjese bien lo que dice el texto. Estamos en Hebreos capítulo 1, ¿sí? Vamos al verso 4. Dice: hecho tanto superior, hablando de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús tiene un nombre, dice la Biblia, capítulo 2 de Filipenses, desde los versículos 9 al 11. Un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Dice Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11: por lo cual Dios, hablando de Jesús, después de ir a la cruz, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, es decir, ángeles, arcángeles, querubines, ¿sí? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Tiene un mejor nombre. Y dice la Biblia en Hechos 4:12: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, hermanos. Así es que lo que dice Hebreos capítulo 1 verso 4 tiene respaldo a través de las escrituras. Jesús es mucho mejor que los ángeles por cuanto heredó un mejor nombre. Tiene un mejor nombre, pero también tiene una mejor posición. Versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo. Tiene una mejor posición, hermanos. No solamente es superior a los ángeles por tener un mejor nombre, sino Él es, dice el texto, Mateo 3:17, que lo leímos hace rato: y una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tiene una mejor posición que los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es Dios con nosotros. Fíjese, volviendo a Hebreos capítulo 1, vamos hasta el verso 8, y dice, hablando lo que el Padre dice acerca del Hijo: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. No solamente tiene Jesús un mejor nombre, tiene una mejor posición, hermanos. Él es Dios. Dice la Biblia, volvamos al Nuevo Testamento, estén atentos. Si no, puedes simplemente escuchar y luego ver el video despacio y busca los textos, hermanos. Dice en Mateo 1:23, hablando acerca de Jesús: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tiene un mejor nombre, tiene una mejor posición, es Dios con nosotros. En la epístola a los Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo está haciendo una disertación sobre el pueblo de Israel, y dice en el verso 5, hablando de Jesús, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y el pasaje que leímos hace rato en 1 de Juan 5:20 dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dice, el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús el Hijo es verdadero Dios. Es digno de ser adorado, hermanos. Es digno de ser adorado. Abra su Biblia en Lucas
Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 13 y 14. Y cuando nace Jesús, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice la escritura que incluso los hombres que vinieron de oriente se postraron y le adoraron. Los apóstoles lo adoraron. Hermanos, Jesús es adorado todo el tiempo, hermanos. Jesús es adorado. Y no solamente en su primera venida, sino aún en su segunda venida. Acabo de leer Filipenses 2 del 10 al 11, donde dice que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todos doblen sus rodillas ante Jesús. Entonces Jesús tiene un mejor nombre, tiene una mejor posición, es Dios, es adorado. Y el libro de Hebreos no solamente nos dice eso, nos dice el libro de Hebreos capítulo 1 verso 10. Dice, avanzamos ahora al versículo 10 y dice el texto así, haciendo esta cita del Antiguo Testamento. Dios se refiere al Hijo así: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y tú, oh Señor, le llama a Jesús Señor. Por eso Jesús es superior a los ángeles, es mejor que los ángeles, porque Él es Señor. Y el título Señor significa el del más alto rango, el dueño de la heredad, el dueño del negocio, el propietario, el hacendado, ¿sí? Ya no hay alguien más jerárquicamente más arriba que Él. Le llama Señor, Kyrios. Y la Biblia nos dice acerca de Jesús una y otra vez que Jesús es Señor. Apocalipsis 19, verso 16, dice la escritura: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, hablando de Jesús en su segunda venida: Rey de reyes y Señor de señores. Romanos, hermanos, Romanos 14, 9. Yo estoy deleitándome en la escritura, espero que usted también. Romanos 14, 9, dice la escritura: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Abra su Biblia en Romanos 10, verso 9, conocido a lo mejor más este texto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que Jesús es mejor que los profetas, es mejor que los ángeles. Por eso en Jesús tenemos una mejor religión. Jesús es mejor, hermanos, que cualquier líder espiritual. Por muy carismático, por muy conocedor que sea de las escrituras, por muy buenas acciones, obras que tenga, Jesús es mucho mejor que cualquier líder espiritual. Volvamos a la epístola a los Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, versos del 1 al 19. No lo voy a leer todo para obviar un poco de tiempo, pero vamos a leer algunos versículos. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes, note usted, del llamamiento celestial, considerad, que dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es mejor que los líderes espirituales porque es mucho mejor en oficio. Él tiene doble oficio. Es apóstol, ¿sí? Es decir, es enviado por Dios. Es apóstol, pero también es sumo sacerdote. Sumo sacerdote, hermanos. Ahora, vamos a ir a la escritura para enriquecer esta reflexión, hermanos. Y quiero invitarles a que abran su Biblia en Juan capítulo 17 y preste usted atención, porque aquí está lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal del Señor. Cómo el Señor se presenta ante el Padre. ¿Se acuerdan ustedes que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el sacerdote una vez al año ofrecía, ¿sí?, sacrificio de expiación por el pueblo, por sí mismo y por el pueblo? Y entraba, hermanos,
al lugar santísimo para ofrecer ese sacrificio. Y era un hombre común, era pecador, por eso ofrecía por sus pecados y por los pecados del pueblo. ¿Sí? Jesús, antes de presentarse al Padre, igual como sumo sacerdote, se presenta, hermanos, y va a presentar su sacrificio. Pero no porque quien es sacerdote ofrendante, sino también es la ofrenda. Y entonces aquí, hermanos, en esta oración sumo sacerdotal del Señor, vamos a ver cómo hay esta distinción entre los sumos sacerdotes anteriores, porque acuérdense que había levitas, sacerdotes, y había el sumo sacerdote, que jerárquicamente era el de mayor nivel. Era el único que podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero Jesús es sumo sacerdote, hermanos, y dice en el capítulo 17, verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Verso 25: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Tiene un llamamiento celestial, hermanos. Cristo Jesús, como lo dice Hebreos, es apóstol y sumo sacerdote, pero la diferencia, hermanos, es que además es sin pecado, hermanos. En Hebreos, volvamos a Hebreos capítulo 4, verso 15, dice acerca de Jesús: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es sumo sacerdote, pero es mejor que los sumos sacerdotes anteriores. Es mejor en su oficio porque Él es sin pecado. Capítulo 7, verso 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así es que Jesús es mejor que los sacerdotes, hermanos. Es mejor que los líderes espirituales. Es mejor que todos, hermanos. Así es que podemos, hermanos, ver en Jesús a alguien que es mejor en oficio, es mejor en ministerio, es mejor en todo, hermanos. Quiero volver al texto, hermanos. Vamos a ver cómo es mejor en ministerio. Capítulo 3, verso 6. Versículos 3 al 6 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Capítulo 8, verso 6, rápidamente, ahí mismo en Hebreos. Espero que no se me estén perdiendo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, Jesús tiene un ministerio. Moisés fue un siervo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Moisés sirvió en la casa, pero Cristo Jesús está sobre la casa. ¿Ve usted la diferencia? Entonces es mejor que cualquier líder espiritual, incluso que Moisés. Es mucho mejor que Moisés. Y mire que decir Moisés ya es decir gran cosa, pero Jesús es mucho mejor por su oficio, por su ministerio. Es mejor que los sacerdotes, hermanos. Capítulo 5, versos del 1 al 14, no lo voy a leer, lo puede leer usted en casa. Vamos a ver algunos versículos. Jesús entonces es mejor, hermanos,
es mejor que los profetas, es mejor que los ángeles, es mejor que los líderes espirituales, es mejor que los sacerdotes, tiene una mejor ordenación. Hebreos capítulo 5, verso 6 que acabamos de leer, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia principal entre Aarón, que de ahí viene todo el sacerdocio, y Melquisedec? Que Melquisedec no se sabe ni su principio ni su fin, habla de eternidad, hermanos. Aarón no, nació y murió. Entonces Jesús tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec, hermanos. Tiene una mejor ordenación. Y esto es sumamente importante, un sacerdocio eterno. Y el sacerdocio de los hombres pues es temporal. De hecho, el sacerdocio de Jesús es de una mayor empatía, hermanos. Dice el versículo 7 y el versículo 8. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hermanos. Tiene una empatía tremenda sobre nosotros, Cristo Jesús, hermanos. Nos considera, nos entiende. Lucas capítulo 22, verso 42, dice la Escritura. Dice así, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sufrió lo indecible, hermanos. Él entiende nuestra naturaleza. Él entiende, hermanos, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo tristeza, lloró, tuvo hambre. Dice que le dolía en su corazón. Hermanos, tenemos un sacerdote con una gran empatía. En el capítulo 4 de Hebreos, versículos 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios, hermanos. Cuando uno ve a los sacerdotes o pastores o monjes que viven en su burbuja espiritual y de vida, hermanos, diaria, ¿cómo van a tener empatía? Un monje que tiene una vida llena de normas, de prácticas, que todo el día está allá en un templo en el Tíbet o no sé en dónde. ¿Cómo vas a ver las luchas que tiene el padre de familia, el esposo, la esposa, el hijo, el abuelo, el empleado? ¿Qué va a entender el sacerdote que vive con sus ropas pomposas, eclesiásticas, encerrado en una parroquia? El ministro evangélico, como le quiera llamar, pastor, que le tienes que hablar como sacar así, tratarlo como casi una deidad, que anda 20 centímetros despegado del suelo. Jesús, hermanos, es un sacerdote que se compadece de nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es mejor que los sacerdotes, tiene una mejor ordenación, tiene una mejor empatía, pero sobre todo, hermanos, tiene un mejor sacrificio. Estamos en el capítulo 5 de Hebreos, el versículo 9, dice la Escritura, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación para todos los que le obedecen. Tiene un mejor sacrificio porque el sacrificio de Él es para salvación de todos los que le obedecen, hermanos.
Si usted avanza en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, verso 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El versículo ahí mismo en el capítulo 9 de Hebreos, versículos 24 al 28, quiero leerlo, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, con Jesús hay una mejor religión, porque Jesús es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que los líderes espirituales, mejor que los sacerdotes, hermanos. No hay que buscar más. No hay nada más ni a nadie más que buscar. Se trata de Jesús. Todo se trata de Él, todo es acerca de Jesús. Hermanos, y cuando entendemos, dimensionamos esto, apreciamos esto, hermanos, todas nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras apreciaciones sobre las cosas temporales, hermanos, fija tus ojos en Cristo, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. No hay que buscar más. Basta ya de ese turismo espiritual. No son las iglesias, hermanos. No son las religiones. No son los líderes espirituales los que te conceden la vida eterna, la vida abundante, la paz a tu alma, el gozo, la seguridad. No es eso. Aquí estamos viendo a través de la Escritura, hermanos, que Jesús es mucho mejor que todo eso. Jesús es mejor. Con Jesús, hermanos, hay una mejor religión. Yo lo creo así porque la Biblia así me lo enseña. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Pido al grupo Alabanza que esté listo aquí para participar con un canto más, hermanos, para la gloria de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque estamos viendo a través de la Escritura, hermanos, esta verdad. Jesús es mejor. Con Jesús, hermanos, tenemos una mejor religión. Es tiempo, hermanos, que vayamos poniendo las cosas en su justa dimensión. Y si lo hacemos, hermanos, su vida va a cambiar. La vida será más ligera. Si usted pondera bien el nombre de Jesús, la persona de Jesús en su vida, hermano, reconociendo quién es Él, quién es usted, oigan, las cosas cambian. Y lo terrenal, ¿qué hablo de lo terrenal? La enfermedad, el trabajo, ¿qué más? Lo que sea, hermanos, sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Él es lo mejor, se trata de Él, todo es sobre Él. Él es la razón de nuestra existencia. Padre, gracias por Jesús. Gracias porque es en Él, porque en Él somos, en Él estamos, en Él nos movemos, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él es mejor que todo, Padre. Como dice el salmista, y fuera de Él nada deseo, Señor. Su nombre es sobre todo nombre, Señor.
Sin Él nada somos, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque Jesús ha traído el perdón de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestro error. Porque en nuestra debilidad Él nos hace fuertes. Gracias, Padre, porque su palabra es viva y es eficaz, Señor, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, Señor. Gracias, Padre, porque no nos dejas sin su espíritu y sin el alimento, Señor. Gracias por ministrar, Señor, por servir a nuestras mentes y a nuestros corazones. Gracias, Señor, por Jesús. Él es lo mejor de lo mejor. Padre, que nuestras vidas puedan ser agradables delante suyo, Señor, por quien es Jesús. Gracias, Dios. Fuera de Jesús nada deseamos, Señor. En su nombre oramos. Amén.